Eso es lo que hace Dios, porque Dios no hace lo que tú crees. Dios no hace lo que tú piensas, que yo creo que Dios puede hacer esto conmigo. No, Dios hace aún cosas más grandes que las que tú te imaginas. Dice la palabra, cosas que aún no han llegado a tus oídos, a tu pensamiento, son las que Dios tiene preparadas para ti. Eso es lo que hace Dios. ¿Crees que Esther se iba a imaginar que en un país extranjero, en un país que estaba exiliada, un país que no era el de ella, un país donde ella no había nacido, podía ser una reina? Imposible para el hombre. Si yo te pregunto a ti, tal vez veniste de otro país y te pregunto, Dios te podría poner de presidente de ese país, me imagino que vas a decir, no, porque no nací en este país. Eso es lo que tú crees, pero no para Dios. Dios puede cambiar las leyes, Dios puede cambiar la historia, Dios puede cambiar una nación, pero tenemos que creerle a ese Dios que todo lo puede. Esther no podía, estaba en un país extraño, no era su nación, no había nacido ahí, ni siquiera era de alguien importante, llegó a ese país, bueno, es importante, por eso llegó. No, era el más bajo de todos, una huérfana, nadie daba nada por ella, pero Dios sabía lo que iba a hacer de esa mujer. Porque si ella tal vez hubiera seguido en su nación, hubiera seguido conforme allá en su confort, nunca llega a ser reina. Si Dios nunca le quita a sus padres, nunca llega a ser reina. Hubiera terminado igual que los demás, despreciados, abandonados. Pero Dios tuvo que remover algo para poder Dios llevarla a algo mejor. Si no recuerda a José, por ejemplo, José estaba con su padre, estaba en el confort de su casa, con su padre, el más querido, el más amado. Pero Dios tuvo que moverlo de su familia, quitarle su familia para Dios llevarlo también a un trono. Eso es lo que hace Dios. Pero muchas veces, porque nos pasa algo, cositas pequeñas que nos pasan muchas veces, decimos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió lo otro? ¿Dónde está Dios? Si Él dijo que estaría conmigo. Porque es que Dios está dejando que pase lo que estás pasando, porque Dios tiene algo más grande para ti. Eso es lo que hace Dios. Dios es grande, Dios tiene cosas grandes para ti. En el momento menos esperado, si tú sigues creyendo a pesar de lo que estás viviendo, en el momento que menos te imagines, Dios te va a levantar. En el momento que tú menos te imagines, Dios te va a dar cosas aún más grandes de las que tú sueñas. Pero tienes que creerle, tienes que seguir avanzando a pesar del obstáculo, no importando lo que esté enfrente de ti. No importa lo que esté enfrente de ti, tú tienes que avanzar creyendo que el Dios que dijo es un Dios que dice la verdad, un Dios de poder, un Dios que no miente. Y para Dios no hay imposibles. Esther, ¿fue suerte que llegara al palacio? No fue por suerte, fue porque Dios ya tenía el plan marcado. Dios ya tenía el plan marcado. Por eso muchas veces, aunque servimos a Dios, y entre más fiel le seas a Dios, muchas veces vas a ver momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios está preparando el camino. Dios te está encaminando para la promesa, para el propósito que Dios tiene para tu vida. Aunque a nosotros no nos guste a simple vista lo que estemos viendo, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. No creas que lo que está pasando muchas veces porque Dios no está contigo, es porque Dios está dirigiendo el camino para llevarte a su propósito. Israel está enfrente del Mar Rojo. Ellos no se imaginaban que Dios lo iba a abrir. Ellos no se imaginaban que Dios los pone enfrente del mar. No se imaginaban que Dios iba a abrir el camino para que no tuvieran que caminar tanto. Iba a abrir un camino para que ellos no tuvieran que rodear el mar. Aunque se veía el momento más difícil para Israel, ellos no se imaginaban que era el momento más glorioso. Así pasa con nosotros muchas veces. Vemos que estamos sirviendo a Dios, estamos siendo fieles y de repente viene algo muy difícil, y ponemos a quejarnos. No nos imaginamos que a veces Dios está poniendo ese momento difícil para mostrarnos su gloria. A Israel no se imaginaba.
Dios los pone ahí. Después les dice, los puse aquí porque no quería que rodearan el mar. Porque si rodeaban, no solo iban a tener que caminar más. Allá hay unas naciones poderosas que al verlo ustedes iban a tener miedo. Entonces les iba a abrir este mar. Por eso Dios pone momentos difíciles. Muchas veces no porque Dios no sepa lo que está haciendo, sino porque Dios sabe qué es lo mejor. Dios sabe cuál es el camino más corto. Dios sabe cuál es el camino. Entonces debemos de creer. Debemos de creer lo que Dios dice de nosotros. Debemos creer que Dios tiene planes. Debemos creer que el Dios que hizo que Esther fuera reina puede así cambiar tu vida también. Aunque tal vez no entiendas el momento difícil que estés viviendo, aunque no entiendas el proceso que estés pasando, Dios sabe a dónde te está llevando. Aunque no entiendas lo que te está pasando, Dios sabe a dónde te está llevando. Dios sabe el camino mejor para ti. Dios diseña el mejor camino para ti, aunque a nuestros ojos parezca difícil. Hay momentos que no tienen sentido en nuestra vida, pero ese momento es un propósito de Dios. Hay momentos que decimos, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un mejor futuro para ti. Dios tiene un propósito mayor para ti. Dios tiene un propósito mayor del que tú te imaginas. Recuerda Esther. Vemos en el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la cárcel. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Mas tú y la casa del rey, la casa de tu padre, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios tenía un plan diseñado para Esther. Aunque Esther no lo entendió al principio, Dios la llevó al palacio. Pasó momentos difíciles, momentos de crisis, pero llega al palacio. Podría estar ella alegre, feliz, después de ser una huérfana, estar en un palacio. Pero pasaba algo, que el plan de Dios no tiene límites. El plan de Dios no se acaba cuando ya te bendijo. Si Dios te bendijo, Dios tiene aún algo más grande para ti. La bendición de Dios no se queda a un límite y dice, Dios, ya no puedo más. Dios tiene algo más grande. Entonces Esther está en el reino. Ella ya estaba feliz de que era la próxima reina. Pero pasa algo. Ella todavía no sabía lo que Dios tenía para ella. Entonces Dios permite que se levante un hombre, Amán, que se levante. ¿Para qué? Para que acabe con todos los judíos. O sea, con todos los de su familia, con todos los de su tierra. Pero Dios le estaba levantando para que ella fuera la que ayudara a esa nación. Para Dios usarla para que ella fuera la que rescatara a esa nación. Aunque era reina, todavía había un mandato para todos los judíos, o para todos los que eran de su nación, de que debían morir en un día. Ya estaba un día específico que todos tenían que morir. Ella estaba en el reino. Ella no podía hacer nada. No podía hacer nada por su propia fuerza. Estaba en el reino, pero en ese tiempo podría ser la reina. Pero si el rey no te mandaba llamar y no levantaba el cetro para que pasaras, no podías pasar. Aunque fuera la reina, tenías que morir.